Bueno, ahora sí le damos la bienvenida, entonces ya lo anticipábamos, a nuestro compañero Brian Mayer, que está aquí para hablarnos, en este caso, Brian, buen día, sobre los refugiados. Sí, así es. Buenos días para ustedes, a cada uno en sus hogares. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver justamente con la situación de los ucranianos que se pusieron al frente y al hombro, lo que tiene que ver con la invasión militar que comenzaba hace un año atrás, porque justamente lo que se preveía, lo que se comentaba en un principio y aparentemente estaba en los planes del Kremlin, era que al iniciar la llegada de las tropas rusas dentro del territorio ucraniano, la recepción sea de otra manera por parte de estos integrantes de ese país. Pero lo cierto es que no solamente no hubo un arraigo, una cercanía, al menos mayoritaria, en lo que tiene que ver con la llegada de los militares rusos, sino además que hubo gran cantidad que se quedó dentro de Ucrania. Y remarco esto porque muchos se quedan con el contradato, que es un poco lo que vamos a comentar de todas formas ahora. Los ucranianos que se fueron, que pasaron la frontera buscando justamente huir de la guerra, algunos para huir de la guerra, pero otros obligados a huir de la guerra porque justamente le destruyeron la casa, le destruyeron el hogar, destruyeron incluso la ciudad. Ahora vamos a compartir en pantalla, si les parece, un mapa para poder poner claridad a esto que estamos mencionando y repasar incluso con algunos datos hacia dónde han estado dirigiéndose los ucranianos una vez que inició esta guerra un año atrás. Aquí lo hemos remarcado y vamos a comenzar con un dato que me parece valiosísimo poder mostrarlo, que es la cantidad que fue hacia Rusia, porque estamos hablando de prácticamente 3 millones de ucranianos que eligieron Rusia, el país invasor, como posibilidad justamente alternativa a lo que está ocurriendo dentro de su propio país. Principalmente, lógicamente, toda la región del Donbass y rusoparlante que se encuentra en esta área de la región ucraniana, que incluso tiene como capacidad lingüística el uso del ruso para dirigirse entre ellos. El segundo país donde mayor cantidad de personas se encuentran actualmente siendo ucranianos de origen es Polonia. El dato que estamos viendo en este caso en pantalla, de más de 9 millones de personas, es la cantidad de ucranianos que en algún momento salieron hacia ese país. Es decir, en algún momento regresaron. Lo que este mapa les está mostrando tiene que ver con la cantidad de personas que en algún momento salieron de Ucrania y ingresaron a cada uno de estos países, pero que después, en su gran mayoría, han regresado. Se habla aproximadamente de un total, y uno mirando la pantalla puede hacer un raconto rápido, de cerca de 20 millones de salidas de personas ucranianas hacia el resto del planeta, pero un total aproximado de regreso de 12 millones. Esto demuestra lo que también ya se hablaba cuando estuvimos en Ucrania el año pasado. Ya al segundo mes de la guerra, los ucranianos comenzaban incluso con sus familias a volver a ese país y a retomar sus actividades. Moldavia, que es un país que hoy en día está en el centro de la escena por lo que puede llegar a ocurrir justamente en el conflicto armado. El uso que Rusia quiere dar de ese territorio internacional, vemos que, sin embargo, no fue uno de los países más elegidos o más escogidos por los ucranianos para escapar o tener como alternativa, pero que, sin embargo, igualmente lo ponemos en consideración porque es una cifra realmente importante. Vemos Hungría, vemos Eslovaquia, y aquí el dato para concluir a tener en cuenta es justamente el rol clave que ha tenido muy cerca de la frontera con Polonia el Lviv, la última ciudad básicamente que tiene de gran envergadura allí Ucrania, porque estamos hablando de una localidad de aproximadamente 700.000 habitantes normalmente y que de pronto ha tenido más de 1 millón de personas en ese país. Ahora, Brian, este es un conflicto, digamos, que lleva ya muchísimo tiempo. Si bien podemos decir que la guerra inició hace un año, es lo que estamos hablando, no es un conflicto que haya comenzado realmente hace un año, ¿no? Sino que ha pasado muchísimo tiempo. Y mi pregunta particular tiene que ver con esto, ¿no? Que vos decías, la cantidad de rusos que se fueron a Rusia justamente, que es un reclamo también que sostiene el Kremlin sobre la pertenencia de esa gente a Rusia. ¿Esta gente no regresó a Ucrania? En gran porcentaje han permanecido allí, Laura. Me parece muy importante el dato inicial igualmente que dabas para hacer la salvedad y un poco de docencia también de dónde estamos parados hoy en este conflicto armado. El aniversario que se cumple hoy es de la invasión militar que Rusia lleva adelante desde el año pasado dentro del territorio ucraniano. La guerra entre Rusia y Ucrania al menos ha comenzado
en el año 2014. Mencionamos ese año donde se dieron todo lo que tiene que ver con los combates prácticamente cuerpo a cuerpo en Crimea, incluso con la anexión de ese territorio, que es el quinto o el primero, según como uno lo quiera contar, por parte de Rusia, que luego, para poder llevar adelante esta operación militar especial dentro de Ucrania, ahora sí lo hablamos en términos como lo utiliza el Kremlin, no habla de una invasión, no habla de una guerra, habla de una operación especial militar, anexionó lo que tiene que ver con Lugansk y Donetsk para poder utilizarlos a esos territorios autoproclamados separatistas de Ucrania para un canal de acceso al resto del territorio, algo que claramente no ha tenido mayor meollo, al menos en estos 12 meses de invasión, porque estamos viendo a las claras que incluso las 4 regiones anexionadas por parte de Rusia hoy no están siendo controladas en su totalidad por parte del Kremlin. De hecho, las últimas contraofensivas ucranianas lograron retomar gran parte de ese territorio. En lo que respecta a Laura, ahora sí, para hablar de lo que tiene que ver con la población ucraniana que se iba hacia Rusia, tiene que ver más que nada con las familias que están más identificadas con Rusia que con Ucrania, porque si bien geográficamente viven o vivían del lado internacionalmente reconocido como ucraniano, su acervo cultural, su idioma, su propia historia o su identidad histórica tenía que ver más con Rusia que con Ucrania. Bien, Brian, te agradecemos entonces por estos datos brindados hasta esta hora. Estarás con nosotros a lo largo de la jornada, así que usted al otro lado de la pantalla le invito a que se quede porque hoy analizaremos todo lo que ha transcurrido un año de guerra.